El padre Gabriele Amort es un nombre que resonará por generaciones dentro de la Iglesia Católica. Su legado como exorcista oficial de la diócesis de Roma y su dedicación incansable a la lucha contra el demonio lo convirtieron en una figura fundamental en la batalla espiritual que enfrenta el cristianismo. Nacido en Módena, Italia, en 1925, Amort no siempre fue exorcista, fue ordenado sacerdote en 1954 y no fue hasta 1985, ya en la mediana edad, cuando el cardenal Ugo Poletti lo designó como exorcista principal de Roma. Desde entonces, su vida cambió drásticamente y comenzó a vivir de cerca lo que describió como el mal personificado. Su misión era clara: combatir al demonio, no solo en las posesiones visibles y aterradoras que sacudían a las personas, sino también en las sutilezas del día a día que erosionan la fe de los católicos. Durante su carrera, realizó más de 70.000 exorcismos, y aunque muchos de estos casos eran espirituales y simbólicos, un número significativo de ellos lo enfrentaron con lo que él describió como manifestaciones reales y terribles del maligno. Sus experiencias fueron tan profundas y a veces tan aterradoras que lo llevaron a escribir libros y a ofrecer advertencias urgentes sobre la creciente secularización y el peligro de los falsos caminos espirituales que llevaban directamente a las garras del demonio. En una sociedad moderna cada vez más desconectada de lo espiritual, el padre Amort era una voz que recordaba que el mal no es un concepto abstracto o filosófico, sino una realidad tangible que opera en el mundo. Desde los exorcismos más brutales hasta los momentos más sutiles de tentación, Amort advertía que los católicos no deben bajar la guardia, pues el demonio aprovecha cada oportunidad para atacar, especialmente cuando las personas están más alejadas de Dios. A continuación, exploraremos algunas de las batallas más difíciles que el padre Amort enfrentó en su lucha contra el demonio. Estos casos no solo demuestran la ferocidad de las fuerzas oscuras, sino también la importancia de mantenerse firme en la fe, ya que es solo a través de la gracia de Dios que las almas pueden ser liberadas del poder del mal. Caso 1. La joven atrapada en el ocultismo. Uno de los primeros casos de verdadera posesión demoníaca que el padre Amort enfrentó fue el de Laura, una joven de 20 años que se había sumergido profundamente en prácticas ocultistas. Lo que comenzó como una simple curiosidad por el tarot y la astrología pronto la llevó a caminos mucho más oscuros, participando en rituales de invocación de espíritus y estableciendo un contacto peligroso con lo sobrenatural. A medida que profundizaba en estos ritos, Laura comenzó a experimentar fenómenos extraños. Sentía una presencia oscura constantemente a su alrededor y sus pesadillas se convirtieron en episodios de terror absoluto. Sus padres, alarmados por los cambios de comportamiento de su hija y las extrañas voces que escuchaban en su casa, acudieron al padre Amort. En cuanto vio a Laura, el sacerdote supo que no estaba enfrentando simplemente una crisis emocional o psicológica, había algo más profundo y oscuro en juego. Durante la primera sesión de exorcismo, Laura comenzó a gritar violentamente y a hablar en lenguas que no conocía. El demonio se burlaba de Amort, utilizando la voz de la joven. Ella me pertenece, me abrió la puerta, no la dejaré ir. La batalla espiritual fue ardua. El demonio que poseía a Laura era extremadamente resistente a la liberación y las sesiones se prolongaron durante semanas. A menudo, el cuerpo de la joven se arqueaba de manera inhumana y sus ojos parecían vacíos, como si el alma misma hubiera sido arrebatada. Amort, sin embargo, no vacilaba. Usaba el poder de la oración, el agua bendita y las palabras sagradas para luchar contra la entidad, siempre confiando en la intercesión de Cristo. Finalmente, tras varias sesiones, el demonio comenzó a mostrar signos de debilidad. Durante un último exorcismo, la entidad gritó con desesperación antes de abandonar el cuerpo de Laura, quien cayó en un profundo sueño, agotada pero liberada. Al despertar, estaba en paz, aunque visiblemente afectada por lo vivido. El padre Amort la guió en un proceso de curación espiritual, asegurándose de que nunca volviera a caer en las mismas trampas que habían abierto la puerta al mal. Este caso sirvió como una advertencia para aquellos que buscan respuestas en el ocultismo. El padre Amort siempre fue claro en su enseñanza. El demonio no necesita una gran invitación. Un pequeño interés en lo prohibido es suficiente para abrir una puerta que puede ser muy difícil de cerrar. Caso 2. El empresario y su pacto con el diablo. Uno de los casos más perturbadores que el padre Amort enfrentó fue el de Giovanni, un empresario exitoso que, en su juventud, había hecho un pacto con el demonio. A cambio de riqueza, poder y éxito en sus negocios, Giovanni ofreció su alma. Durante años, disfrutó de una vida de lujos y reconocimiento social,
pero a medida que envejecía, comenzó a experimentar una serie de fenómenos aterradores. Pesadillas recurrentes en las que criaturas demoníacas lo atormentaban y visiones de sombras que lo seguían a donde fuera. Finalmente, Giovanni acudió al padre Amort, asustado y arrepentido por lo que había hecho. Sabía que el demonio estaba cobrando la deuda que había prometido. Durante el exorcismo, el demonio dentro de Giovanni se manifestó con una furia descontrolada, burlándose de la situación. Él es mío. Me lo entregó hace años. Todo lo que tiene es gracias a mí, y ahora vengo a cobrar lo que me pertenece. El exorcismo fue una prueba tanto para Giovanni como para el padre Amort. La entidad demoníaca era extremadamente poderosa y resistió cada oración y cada invocación al poder de Cristo. Las sesiones duraron meses, con Giovanni cayendo en estados de trance profundo, a menudo incapaz de recordar lo que sucedía durante los rituales. Sin embargo, el padre Amort nunca perdió la esperanza. Insistía en que la gracia de Dios es infinita y que incluso los más grandes pecadores pueden ser redimidos si verdaderamente se arrepienten y piden perdón. Después de casi un año de exorcismos y de un proceso profundo de conversión, Giovanni finalmente fue liberado. El demonio abandonó su cuerpo en medio de gritos y blasfemias, y Giovanni, debilitado pero agradecido, se volvió hacia Dios. A partir de entonces, dedicó su vida a advertir a otros sobre los peligros de buscar el éxito a cualquier costo, especialmente cuando involucra pactos con el maligno. El padre Amort utilizó este caso como un ejemplo claro del peligro del materialismo extremo y de cómo el demonio puede tentar a las personas con promesas de poder y riqueza. Pero siempre advertía, nada que venga del demonio es gratis. Su único objetivo es destruir las almas. Caso 3. El niño que hablaba con espíritus. Un caso particularmente perturbador involucró a un niño de 8 años llamado Fabio, que comenzó a hablar con amigos invisibles. Al principio, sus padres pensaron que era simplemente parte de su imaginación infantil, pero pronto se dieron cuenta de que algo más estaba sucediendo. Fabio comenzaba a decir cosas inquietantes sobre la muerte y a describir figuras oscuras que lo visitaban por las noches. Más tarde, se supo que la familia había vivido en una casa donde se habían realizado ritos espiritistas, lo que parecía haber dejado una puerta abierta a entidades malignas. El padre Amort fue llamado cuando el comportamiento de Fabio se volvió peligroso. El niño, que antes era alegre y amable, se volvió violento y empezó a hablar en lenguas extrañas que ni siquiera los padres podían entender. En cuanto el padre Amort comenzó el exorcismo, el niño se retorció violentamente y una voz gutural salió de su pequeño cuerpo, afirmando que el niño estaba poseído por varios demonios que habían sido convocados durante los antiguos rituales en la casa. El exorcismo de Fabio fue uno de los más desgarradores que Amort enfrentó. Ver a un niño tan joven bajo el control del mal fue una experiencia devastadora para los presentes. La lucha espiritual fue intensa, con el niño mostrando una fuerza sobrehumana y atacando a quienes intentaban sujetarlo. Amort, sin embargo, mantuvo la calma y continuó rezando con una convicción inquebrantable. Después de semanas de exorcismos, el demonio fue expulsado y Fabio recuperó su inocencia. Sin embargo, Amort advirtió a la familia sobre la importancia de proteger sus hogares y sus corazones de las influencias malignas. El demonio puede encontrar una entrada en cualquier lugar, pero es nuestra responsabilidad cerrar esas puertas y proteger nuestras almas, decía. Este caso fue una advertencia clara sobre los peligros del espiritismo y las prácticas que, aunque parecen inofensivas, pueden tener consecuencias espirituales devastadoras. Caso 4. La mujer atrapada en la adicción. Otro caso que dejó una profunda huella en el corazón del padre Amort fue el de María, una joven que se convirtió en adicta a las drogas y al alcohol tras la muerte de su madre. Su vida, que había sido brillante y prometedora, se tornó sombría y oscura. María comenzó a frecuentar fiestas donde se consumían sustancias ilegales y, en busca de consuelo, se unió a un grupo que practicaba rituales de santería, creyendo que estos podrían ayudarla a contactar a su madre fallecida. A medida que sus problemas de adicción empeoraban, la familia de María buscó ayuda, pero los tratamientos tradicionales no lograban que ella abandonara su dependencia. La joven se volvió agresiva, distante y completamente atrapada en su mundo de sombras. Finalmente, su padre se vio obligado a acudir al padre Amort, quien, al ver a María, comprendió que su caso era un claro ejemplo de posesión demoníaca provocada por la búsqueda de consuelo en el lugar equivocado. Durante el primer exorcismo, María comenzó a gritar y a retorcerse en el suelo, revelando su lucha interna contra el demonio que había entrado en ella.
Soy quien le da la fuerza para seguir consumiendo, decía la entidad que la poseía. A lo largo de las sesiones, se reveló que el demonio había estado alimentándose de su dolor y su desesperación, utilizando su adicción como un medio para mantener el control sobre ella. El proceso de liberación fue largo y doloroso. Amor tuvo que lidiar no solo con la manifestación física de la posesión, sino también con las profundas heridas emocionales de María. Con cada sesión, la joven comenzaba a abrirse sobre su dolor y el Padre Amort la ayudó a encontrar la paz a través de la oración, el perdón y la reconciliación con Dios. Después de meses de arduo trabajo, María finalmente fue liberada de su adicción y de la influencia del demonio. Se transformó en una defensora de los jóvenes que luchan contra la adicción, compartiendo su historia y advirtiendo sobre los peligros de buscar consuelo en lugares oscuros. El Padre Amort siempre recordaba este caso como un poderoso ejemplo de cómo el amor de Dios puede redimir incluso a los más perdidos. Caso 5. El adolescente y la música satánica. El caso de Pablo, un adolescente de 17 años, fue uno de los más complejos que el Padre Amort tuvo que enfrentar. Pablo era un joven talentoso que, debido a su deseo de encajar y ser aceptado, comenzó a involucrarse con una banda de música heavy metal que promovía mensajes satánicos. A medida que se adentraba en esta subcultura, su personalidad comenzó a cambiar drásticamente. La música, que al principio le proporcionaba un sentido de pertenencia, se convirtió en un canal para la influencia demoníaca. Su familia notó un cambio alarmante en su comportamiento, se volvió hostil y distante, y comenzó a tener episodios de violencia. A menudo, Pablo hablaba de sus deseos de hacer sacrificios y de conectar con fuerzas más allá de este mundo. Sus padres, preocupados y confundidos, buscaron la ayuda del Padre Amort. Durante el primer encuentro, Amort se dio cuenta de que Pablo no solo estaba lidiando con una crisis de identidad típica de la adolescencia, sino que también había permitido que una fuerza maligna entrara en su vida. En la primera sesión de exorcismo, Pablo gritó, invocando a su nuevo maestro, un demonio que lo había estado guiando en su música. Las manifestaciones eran inquietantes, la voz que salió de su boca no era la de un adolescente, sino la de algo antiguo y maligno. La batalla fue intensa. Pablo se retorcía y sus ojos se oscurecían, reflejando la lucha interna entre su verdadero ser y la fuerza demoníaca que lo controlaba. Amort, sin embargo, mantuvo la esperanza. Durante semanas, a través de la oración y el uso de agua bendita, fue desgastando el poder del demonio. Cada sesión, el joven mostraba señales de resistencia, pero también de lucha interna. El Padre Amort sabía que la clave era ayudar a Pablo a reconocer la raíz de su dolor y la necesidad de deshacerse de lo que había estado consumiéndolo. Finalmente, en una de las sesiones, Pablo tuvo un momento de claridad. Mientras el demonio gritaba en su interior, él mismo suplicó a Dios que lo liberara. Este acto de arrepentimiento fue crucial. Fue entonces cuando Amort invocó el poder del nombre de Jesús, y con un último grito desgarrador, el demonio abandonó a Pablo. El joven, exhausto pero liberado, se sintió aliviado y, por primera vez en mucho tiempo, experimentó la paz. Pablo se embarcó en un camino de redención, dejando atrás su vida anterior y usando su experiencia para ayudar a otros jóvenes a alejarse de las influencias oscuras de la música satánica. Amort a menudo recordaba este caso como una ilustración clara de cómo el demonio puede aprovecharse de la vulnerabilidad de los jóvenes y de la importancia de una comunidad de apoyo que refuerce la fe. Las experiencias del padre Gabriele Amort a lo largo de su vida como exorcista son un testimonio de la realidad del mal, pero también son un faro de esperanza y guía espiritual para los católicos contemporáneos. Su obra nos invita a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de nuestra vida espiritual, que son especialmente relevantes en el contexto actual, donde la fe se enfrenta a desafíos constantes. Primero, la realidad del mal y la necesidad de discernimiento. El Padre Amort fue enfático en señalar que el mal no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa que busca socavar la fe y la esperanza de los creyentes. En una época en la que el materialismo y el escepticismo predominan, Amort advertía sobre la necesidad de un discernimiento agudo. La vida espiritual no puede ser un asunto superficial, debemos estar siempre alerta, reconociendo que el demonio utiliza estrategias sutiles para infiltrarse en nuestras vidas. La banalización del pecado y la falta de conciencia sobre las influencias malignas pueden llevar a una pérdida de la fe. Su advertencia es clara. El demonio no se presenta con una cara espantosa, a menudo, se disfraza de oportunidades atractivas.
Esto nos invita a ser conscientes de nuestras elecciones y de las ideologías que abrazamos, recordándonos que las decisiones aparentemente inofensivas pueden tener repercusiones profundas en nuestra vida espiritual. Segundo, la oración como defensa espiritual. Amort subrayaba que la oración es la herramienta más poderosa que los cristianos tienen a su disposición. En un mundo lleno de distracciones y ruido, la oración nos centra y nos conecta con Dios. La oración no es solo una petición, es un diálogo con el Creador, decía. A través de la oración, podemos encontrar la fortaleza para enfrentar las tentaciones y resistir los ataques del enemigo. El Padre Amort también enseñaba que la Eucaristía y los sacramentos son fuentes de gracia que protegen al creyente. Cada vez que asistimos a la misa o recibimos los sacramentos, nos llenamos de la fuerza divina que nos ayuda a luchar contra el mal. La vida sacramental debe ser una prioridad para los católicos, pues es en ella donde encontramos la verdadera protección espiritual. Esto también implica una vida de comunidad y apoyo mutuo entre los creyentes, ya que juntos somos más fuertes en nuestra lucha contra el maligno. Tercero, la compasión y el amor en el proceso de redención. Una de las lecciones más poderosas del trabajo de Amort es la importancia de la compasión. Durante sus exorcismos, siempre mostró una profunda empatía hacia las personas atrapadas por el mal. Para él, cada alma en sufrimiento es digna de amor y atención. Su enfoque no era solo expulsar demonios, sino también ayudar a las personas a sanar sus heridas emocionales y espirituales. El amor es la verdadera fuerza que puede vencer al mal, decía. Esto se traduce en un llamado a la comunidad católica a ser un refugio para los que sufren. En lugar de juzgar o condenar, los creyentes deben ser instrumentos de la misericordia de Dios, ofreciendo apoyo y ayuda a quienes luchan con sus demonios personales, ya sean estos físicos, emocionales o espirituales. La comunidad cristiana debe ser un lugar de sanación, donde las personas se sientan seguras al compartir sus luchas y buscar ayuda. Cuarto, la importancia de la formación espiritual. Amort también destacó la necesidad de una formación sólida en la fe. En un mundo donde muchas voces buscan distraernos de la verdad, los católicos deben conocer y comprender las enseñanzas de la Iglesia. La catequesis y la educación religiosa son fundamentales para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a reconocer las mentiras del enemigo. Un católico bien formado puede discernir entre lo verdadero y lo falso, lo sagrado y lo profano. La formación espiritual no solo es responsabilidad de los clérigos, sino también de cada creyente. Es esencial dedicar tiempo al estudio de la Escritura, a la reflexión sobre los escritos de los santos y a la comprensión de la doctrina católica. Las enseñanzas del Padre Gabriele Amort no son solo un relato de luchas contra el demonio, sino un llamado a la acción para los católicos de hoy. En un mundo que a menudo parece caer en la desesperación y la confusión, el mensaje de Amort es uno de esperanza. La batalla espiritual es real, pero también lo es la promesa de redención y salvación a través de Jesucristo. La vida cristiana es un viaje que implica lucha y sacrificio, pero también alegría y paz. Cada día, los católicos son invitados a vivir con valentía, a no tener miedo de enfrentar el mal y a confiar en el poder de Dios para liberarlos. En este viaje, la oración, la comunidad y la formación espiritual son herramientas esenciales que nos guiarán hacia la victoria. El Padre Amort nos recuerda que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras propias capacidades, sino de nuestra relación con Dios. La gracia divina es la clave para superar las adversidades y los desafíos que enfrentamos. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración, cada vez que participamos en la vida sacramental, estamos equipándonos para la batalla. Finalmente, Amort nos deja un legado de compasión y amor. En un mundo lleno de dolor y sufrimiento, el llamado a ser instrumentos de la misericordia de Dios es más urgente que nunca. Cada uno de nosotros está llamado a ser un faro de luz en medio de la oscuridad, extendiendo la mano a aquellos que luchan y guiándolos hacia la salvación. La vida es un don, y cada alma tiene un valor incalculable. El Padre Amort nos invita a recordar esto y a vivir nuestra fe con un amor que trasciende el miedo, un amor que busca siempre la luz en medio de las sombras. En este sentido, la batalla del Padre Gabriele Amort se convierte en un símbolo de la lucha que cada católico enfrenta en su vida diaria. Nos recuerda que, aunque el mal existe y a veces parece omnipresente, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Con fe y perseverancia, cada alma puede ser liberada y restaurada. La misión de cada católico no es solo resistir, sino también ser agentes de transformación en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la luz de Dios.